Ministerios Aliento de Vida presentan. Se está levantando una generación nacida en el desierto, una generación que conoce a Dios pero por oídos, no porque ellos lo han experimentado en sus propias vidas. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. There is no other way. Les habla el pastor Víctor Tiburcio y quiero invitarles a que nos acompañen en nuestros servicios en la iglesia Aliento de Vida. Estamos ubicados en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, New York. Allí tenemos 3 servicios cada domingo. El primero a las 7, el segundo a las 10 de la mañana y el tercero a la 1:30 de la tarde. Si reside en el área de Brooklyn o sectores cercanos, estamos ubicados también en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York. Allí puede visitarnos a la 1:30 de la tarde en nuestro servicio. En cualquiera de los dos lugares, en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York, o en el 103-12 de Roosevelt Avenue, será bienvenido. Para llegar a el local que tenemos en Corona, Queens, en el 103-12, puede tomar el tren número 7 y quedarse en la estación 103, y allí encontrará la iglesia Aliento de Vida, al lado y encima de la farmacia que está allí. Bienvenido será. Usted disfruta de Aliento de Vida. Quiero hablarles en este día de la generación nacida en el desierto. El pueblo de Israel permaneció en Egipto alrededor de 430 años. Y la mayor parte de esos años fue bajo el yugo de la esclavitud. Y en medio de todo eso, se dice que, o dice la Biblia, que habían 600,000 hombres de guerra. Lo que quiere decir que el pueblo probablemente serían entre 1,5 millones, 2 millones a 3 millones de personas. Porque si a cada hombre de guerra de 20 años arriba, usted le añade una esposa y le añade 3 hijos, si usted multiplica 600,000 por 5, 6 por 5 son 30, o sea, 3 millones de personas. Pero pongamos que eran la mitad, que no todos estaban casados y que era 1,5 millones o casi 2 millones de personas. De todos ellos salió un grupo de hombres que estaban circuncidados. Y circuncisión era una señal de pacto entre Israel y su Dios. Dios había hecho pacto con ellos y ellos, como señal del pacto, tenían que circuncidarse. Y la circuncisión consiste en cortar el prepucio, la piel que brota hacia adelante en el capullo de lo que es el miembro viril masculino, el pene. Al quitar esto, había señal de pacto. Ahora, hoy en día es interesante saber cuán importante es esto. Los médicos han descubierto, en primer lugar, que lo que dice la Biblia es científicamente profundo y al día. Miles de años atrás Dios estableció que la circuncisión debía hacerse, escúchame bien, en el 8º día. Y hoy en día los científicos han descubierto, los médicos, los investigadores, que es al 8º día cuando se dan ciertas condiciones en el cuerpo, de tal manera que la sangre se coagula en ese día y no hay hemorragia, de tal manera que si al niño lo circuncidaban al 8º día, no corría peligro de morir desangrado. Ahora, si lo circuncidan un día antes, 2 días antes o después, hay problema, puede haber problema. Pero la sabiduría del Dios sabio reveló que tenía que ser al 8º día. Y esto los médicos están diciendo, efectivamente eso está comprobado. Pero eso también lo que está comprobando es que esta palabra, la Biblia, no es un libro más, es la palabra de Dios. La misma ciencia tiene que avalarla, tiene que certificar que es verdad lo que está diciendo. Pero escúcheme bien, algo más interesante. Recuerdo que el año pasado leí por lo menos en 3 ocasiones diferentes que son los médicos los que están diciendo y están hablando de la importancia de la circuncisión, que un mecanismo importantísimo e interesantísimo para prevenir el VIH-Sida
es la circuncisión en los niños, en los hombres. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que la mayoría de las veces que hay infecciones en la parte íntima, en el órgano viril o reproductivo del hombre, la mayoría de las veces la infección se da en esa piel que cubre la parte frontal del órgano masculino. Si esa piel es retirada, hay menos posibilidades de recoger infecciones, virus, bacterias y una serie de cosas. Y en un congreso mundial, escúcheme bien, contra el SIDA, salió a relucir eso. En una ponencia dijeron, una de las medidas más eficaces para prevenir el SIDA, además de la abstinencia que fue presentada por el Dios del cielo desde el principio como la alternativa viable, la otra alternativa es utilizar la circuncisión. Obviamente, la circuncisión para gente que son adultas es sumamente dolorosa, y no estoy haciendo una apología en este día a la circuncisión. Estoy mencionando que por algo Dios estableció la circuncisión para el caso de Israel. Nosotros no tenemos que circuncidarnos como un asunto religioso, porque no es necesario. La circuncisión era simplemente señal de pacto entre Dios e Israel. La señal de pacto entre usted y yo en este día es Jesucristo. Jesucristo en nuestros corazones es la mayor señal de pacto entre Dios y el hombre. Ahora, esta escritura está hablando que aunque salió una gran cantidad de personas de Egipto, mientras transitaban por el desierto, nació una nueva generación. Una generación que nació en el desierto. Y esa generación tenía una característica primaria, era que no habían sido circuncidados, a pesar de que Dios había ordenado que los circuncidaran al 8º día. Desde que naciera cada niño había que circuncidarlo. Pero quiero que note esto. Una de las principales razones por la que no habían circuncidado a sus hijos era por la prisa del desierto. Era por las diferentes ocupaciones que tenían. Estaban muy enfocados en muchas otras cosas y no habían sacado tiempo para, uno por uno, ir circuncidando a sus hijos. Y la circuncisión es señal de estar bajo pacto para el caso de Israel. Pero esto, extrayéndolo para nosotros y aplicándolo a estos días, tiene un significado vital y muy importante. Hay una generación nuestra que ha nacido después que nosotros le servimos al Señor, o en el trayecto de que le servimos al Señor, se está levantando una generación nacida en el desierto, una generación nacida en medio del fragor, de las luchas, de las pruebas, que está levantándose, que es la generación que nos va a suceder a nosotros, es la generación que continuará, son nuestros hijos. Pero al igual que en Israel, muchos de esos muchachos y muchachas no han sido circuncidados. Muchos de esos muchachos todavía no han confesado a Cristo libremente. Muchos de esos muchachos todavía no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y hay padres y madres que están autoengañándose a sí mismos, haciéndose creer a sí mismos que por el hecho de que nacieron en un hogar cristiano, ya sus hijos son cristianos. Y yo quiero decirte que eso es falso. Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Mis hijos no pueden ser nietos de Dios. Mis hijos tienen que aprender a desarrollar una relación personal con Jesucristo y aprender que ellos necesitan recibir a Jesús como Señor y Salvador y hacerse hijos de Dios. Mucho cuidado con caer en la trampa de dar por hecho de que ya mis hijos, por el hecho de que nacieron en un hogar cristiano donde mi esposa y yo le servimos al Señor, ya ellos por automático, ya ellos le sirven al Señor. Eso es falso. Es una generación que ha nacido en el fragor de las batallas, de las luchas, pero necesitan conocer al Dios del cielo. Necesitan hacer una confesión personal, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Lamentablemente, puede ser que hoy en día, como en Israel, estemos tan ocupados en tantas cosas que nos hayamos olvidado de detenernos a circuncidar a nuestros hijos.
a cortarle el prepucio, a enseñarle, a temer, a honrar al Dios del cielo, a caminar bajo pacto, bajo el pacto que Dios ha establecido, en este caso el nuevo pacto a través de Jesucristo. Oiga, nuestros hijos necesitan estar bajo el nuevo pacto que Jesús nos ha traído al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hay algo más que está diciendo esta escritura. Dice que Josué lo circuncidó. Y Josué se convierte en una especie de hombre clave, en una especie de eslabón casi perdido, porque murió Moisés representando la generación que murió en el desierto. Josué y Caleb sobreviven a esa generación y son los únicos que entran a la tierra prometida, pero entran con una generación que nació en el desierto, una generación que necesita conocer a Dios. Y Josué es como un fósil, o sea, está en medio casi de 3 generaciones: la generación que salió de Egipto, la generación que nació en el desierto y una nueva generación que está naciendo en la tierra prometida. Josué es el enlace, pero llega el momento que a la hora de esta escritura Josué también ha muerto. Y se ha muerto una serie de gente clave y ahora hay una generación nueva. Y quiero que vea las consecuencias de una nueva generación que nació en el desierto, que no había sido circuncidada. Quiero que me acompañe a ver Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2 desde el verso 10 al 15. Jueces capítulo 2 desde el verso 10 al 15 habla de manera patética y de manera confrontativa para nuestras vidas. Allí dice, y versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Está hablando de la generación que se murió en el desierto, la misma generación de Josué. Ahora note esto: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se levanta una nueva generación diferente, una generación nacida en el desierto, que no había sido circuncidada, pero característica que tiene: no habían conocido al Dios de Israel, ni estaban bajo el pacto de ese Dios, pero tampoco lo conocían. Bueno, de hecho, no estaban bajo el pacto porque no le conocían. Una generación que no conoce al Dios del cielo, una generación que conoce a Dios pero por oídos, no porque ellos lo han experimentado en sus propias vidas. Una generación que no teme a Dios, una generación que está vacía sin Dios. Hermanos míos, abramos los ojos. Hemos llegado a este país. Dios nos ha dado la bendición de llegar a esta nación. Muchos han experimentado situaciones sumamente traumáticas para llegar hasta acá. Y muchos hoy pueden decir, bueno, al fin estamos aliviados. Estamos aliviados financieramente hablando. Y quizás hemos hecho una serie de sacrificios bajo el argumento de que no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. No quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. No quiero que ellos vivan las escaseces que viví. No quiero que mis hijos tengan las limitaciones que tuve. Les habla el pastor Víctor Tiburcio y quiero invitarles a que nos acompañen en nuestros servicios en la iglesia Aliento de Vida. Estamos ubicados en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, New York. Allí tenemos 3 servicios cada domingo. El primero a las 7, el segundo a las 10 de la mañana y el tercero a la 1:30 de la tarde. Si reside en el área de Brooklyn o sectores cercanos, estamos ubicados también en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York. Allí puede visitarnos a la 1:30 de la tarde en nuestro servicio.
en cualquiera de los dos lugares, en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York, o en el 103-12 de Roosevelt Avenue, será bienvenido. Para llegar a el local que tenemos en Corona, Queens, en el 103-12, puede tomar el tren número 7 y quedarse en la estación 103, y allí encontrará la iglesia Aliento de Vida, al lado y encima de la farmacia que está allí. Bienvenido será. Usted disfruta de Aliento de Vida. Y en medio de todo eso, puede que con tanto afán de buscar el sueño o la pesadilla americana, nos hayamos olvidado de cargar y de traspasar a nuestros hijos el legado más importante. No el legado de lo financiero o lo económico, y eso es bueno. Si podemos dejarle herencia, déjele buena herencia. Pero ¿sabe qué? La mejor herencia no es una herencia física. La mejor herencia no es una cuenta bancaria. La mejor herencia no es dejarle una serie de comodidades, de casas y de cosas. La mejor herencia es un legado espiritual. Dejarle a esos hijos, óigame, que cuando a usted le toque salir de esta tierra, a partir de este mundo, usted pueda irse con la tranquilidad y decir: me voy, pero sé que le dejé el temor de Dios en sus vidas. Sé que ellos le van a servir a Dios. Sé que ellos van a honrar a Dios. Sé que ellos van a darle gloria y honra al Dios del cielo. Sería fatal, amados hermanos, que nos pasemos toda una vida afanando, acumulando cosas, y a la hora de partir de esta vida, lo único que podamos ver, quizás podamos decir: estos muchachos están bien educados, tienen profesiones, hablan buen idioma, buen inglés, todo eso. Algunos, hermanos, ni siquiera español hablan. Hijos de latinos que ni siquiera hablan español. Yo sé que hay muchísimas razones para ello, pero qué frustratorio sería, hermano, que al final nuestros hijos tengan el sueño americano, pero no tengan el sueño de Dios en sus corazones. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Oh, bendito el nombre de Jesús. Qué triste sería que estén educaditos, pero que sean ateos, que no crean a lo que Dios ha dicho en su palabra, porque nosotros no nos sentamos y le traspasamos el legado que nosotros recibimos de parte del Señor. Eso traerá consecuencias, y quiero que vea lo que dice Jueces capítulo 2, desde el verso 11 en adelante. Mire lo que dice acerca de esta generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Mire lo que dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Como no conocían a Dios, y el ser humano está diseñado para adorar, se fueron a adorar a otros dioses. Quizás estaban bien educados, quizás fueron a las mejores universidades de sus tiempos, quizás tenían el mejor televisor plasma en la casa, quizás tenían los mejores celulares, quizás tenían los mejores equipos, las mejores herramientas, el mejor internet del mundo, pero no conocían a Jehová. Pero no conocían a Jehová. Y hágase la pregunta: ¿de qué nos vale tener comodidades, tener una serie de cosas? No está mal, eso no es pecado. Poder decir: tengo una buena casa, y algunos pueden decir que tienen más de una o varias. Tengo cierta solvencia financiera, económica. Pero tus hijos no conocen a Jehová Dios. Pero tus hijos están perdidos. Pero tus hijos no temen a Dios y tienen acá en la torre de controles el fundamento, la supraestructura de que Dios es un mito más, de que lo que dice la Biblia no es real, que la evolución, que el ateísmo, que el agnosticismo
eso es lo que debe mover sus vidas. Y entonces comiencen a adorar a los dioses que esta sociedad adora. Muchos de los muchachos que aprenden a tener unos buenos tenis, para ellos eso es muy importante. Fornicar y una serie de cosas. Adorar los dioses que se adoran en esta sociedad. El béisbol, el fútbol y todas esas cosas. Andar haciendo lo mismo que los paganos hacen. ¿Qué habrá pasado entonces? Una generación que no teme a Dios, que no conoce a Dios, que se está levantando sin conocer y temer a Dios. Y te voy a decir algo más frustratorio es que muchos de los hijos de latinos que están creciendo en Estados Unidos o que nacieron en Estados Unidos se están levantando que no quieren hablar español porque a ellos les han vendido, y aún hay padres que lo han permitido, que hablar español es sinónimo de atraso, que la cultura latina es sinónimo de atraso. Y entonces esos muchachos han captado eso desde niños y muchas veces no quieren identificarse como latinos. ¡Qué desgracia! Son latinos, se llaman Juana Pérez, se llaman Pedro, Pablo, Pedruco, pero ellos no quieren ser latinos. Y es todo lo contrario. Debían saber que el que habla dos idiomas, el que domina dos culturas, tiene una ventaja enorme sobre aquel que solamente domina una sola cultura. Pero más que eso quiero decirte, el que no solamente domina dos culturas, sino que domina la cultura del reino de los cielos, está por encima de todo eso. Está por encima. Oiga, nuestros hijos tienen que aprender, porque muchos de los hijos de latinos se están avergonzando de los orígenes latinos. Y algunos han creído que hablar inglés es sinónimo de estatus, de avance. Y no está mal, hay que hablarlo. Y es bueno que ellos lo hablen, porque sería otra desgracia que lleguen acá y ni siquiera hablen inglés. Pero lo que está mal es que ellos crean que la bendición está en hablar inglés, que la bendición está en identificarse solamente con la cultura de esta nación, especialmente con esa cultura idolátrica de la fornicación, de la infidelidad, de la depravación, como estamos viendo que a diario las famosas superestrellas del show, del espectáculo de Hollywood, de MTA, de toda esa basura, están haciendo todas esas cosas. Hacerle creer eso. La realidad que ellos tienen que aprender, hermano, que lo que hizo grande este país, lo que ha llevado y que llevó a este país a ser la primera potencia del mundo, no fue el idioma, no fue el estar cool o estar in, fue el temor de Dios sobre la gente de esta nación. El temor de Dios, que aprendieron a temerle, aprendieron a honrar a Dios, aprendieron a respetar a Dios, y por lo tanto Dios levantó esta nación como la primera potencia del mundo, porque los primeros fundadores, los padres fundadores de esta nación vinieron buscando libertad para adorar, para servir al Dios del cielo, poder servir a Dios con libertad, poder servir a Dios como ellos querían servirle y honrar a Dios de todo corazón. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Esta generación nacida en el desierto, esta generación venidera necesita conocer que la clave del éxito no está necesariamente en ir a estudiar a Harvard, a Columbia o a donde sea. Eso es bueno y es parte del asunto, pero no es la esencia misma. La esencia del éxito realmente balanceado, del éxito integral, está en aprender a temer a Dios, a honrar a Dios, a respetar a Dios. Estas nuevas generaciones necesitan conocer eso. Estas nuevas generaciones necesitan valorar eso. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Esta escritura está diciendo, Jueces capítulo 2,
Verso 12 dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Eso es lo que está pasando con este país. Se levantaron generaciones y en algún momento hubo un descuido en los padres en enseñarle a las nuevas generaciones el temor de Dios. Y de repente estamos despertando en medio de una pesadilla. No se ha juntado una sola generación, varias generaciones perdidas, desconectadas, que no temen a Dios y están dando, hermano, a su máxima potencia el resultado de gente que no teme a Dios. En el día de ayer se produjo lo que fue la mayor noticia del día de ayer. Como periodista lo puedo olfatear fácil. ¿Sabe qué? El gobierno federal ha dado la orden ya de tratar todo lo que tiene que ver con asuntos de homosexualidad, ya darle el mismo trato que igual en todas las áreas, igual que una pareja normal y cosas por el estilo. Cualquiera diría, bueno, eso es derechos humanos, eso es reconocer. Bueno, humanamente hablando parece que sí, pero eso es lo que está diciendo, hermano, que el legado de este gran gobierno ha sido llevar a esta nación al más alto grado de la inmoralidad nunca habida ni por haber. O sea, hasta ahora el gobierno más inmoral que ha tenido esta nación es este. ¿Sabe por qué? Porque todo esto es la sumatoria, hermano, de varias generaciones que no temen a Dios, que no conocen a Dios, que lo que le queda es simplemente el nombre. Y muchas iglesias aguadas, muchas iglesias que ya lo que le queda es el nombre, el cascarón. Se perdió ya el temor de Dios. Una generación se ha levantado y otra generación y otras generaciones que no conocen a Jehová, que no conocen a Jesucristo, que no conocen al Dios del cielo, que son capaces de decir, como decía un pastor bueno, yo me imagino que también aquellos que no tienen a Jesucristo también serán salvos por otras vías. ¿Cómo? Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. There is no other way. Este y todos los domingos le invitamos a participar en los servicios de la iglesia Aliento de Vida, en donde recibirá restauración para usted y toda su familia. Para más información, llámenos al 718-205-1209 o visite nuestro portal de internet www.alientodevida.org.